Muy bien, vamos a decir nuestro texto de Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, 4 y 5. Amén. Vamos a leer. Igual en Levítico. Este podría ser el último. Bueno, vamos a leer todo. Vamos a leer nada más. No vamos a leer ahora todo el capítulo, sino hasta el versículo 25. Pero sí vamos a empezar del 1 al 25. Vamos a leer alternadamente. Dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar la estimación, entonces será llevado y pagará el precio conforme a la posibilidad de que hizo el voto, que pagará el precio del sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni tocado, bueno o malo, ni malo por bueno. Y si se preguntare un animal por otro, él dado en cambio de él será matado. Si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, la regeneración del sacerdote así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre su valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valoración. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a su valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Y si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, su nación será conforme a la tierra, no mereciendo descaradas valorará y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que preparan se separará de su estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se envía a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si se dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado con cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel que tiene un aprobo y que haya herencia de la tierra.
y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria, Señor. Y te agradecemos, Padre, pues primero por la bendición que tenemos de conocerte a ti, que sabemos que con convicción que eres el único Dios verdadero y que no necesitas ayuda de nada ni de nadie, porque en ti está completo todo el plan de redención y de salvación para cada uno de nosotros, y te damos muchas gracias por ello, por saber estas cosas que nos has mostrado a través de tu palabra, Señor, y pues te pedimos que tomemos en cuenta dándole valor a tu palabra y a todo lo que hemos recibido de ti, para ser siempre agradecidos y para reconocerte en todo lo que hacemos, Señor. Sabemos que tenemos un enemigo muy cercano, que es nuestra propia naturaleza, pero ayúdanos, Dios, para poder vencer en medio de todas las situaciones y reconocerte siempre a ti para salir de cualquier situación. Y pues en esta hora que estamos leyendo y escudriñando tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que tu Espíritu Santo acomode las palabras conforme a la necesidad de cada uno, Señor, para que podamos salir pues más edificados cada día que escudriñamos, que leemos, para vivir una vida de testimonio donde quiera que vayamos. Sabemos, Señor, que el mundo hace mucha presión, pero también sabemos que pues como dice tu palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos para tener eso siempre en nuestra mente y así vivir la vida para hacerle testimonio. Y bendice, Señor, a toda tu iglesia, Señor, que está en todo lugar y donde hay pues muchas luchas, muchas guerras, persecuciones, donde hay hambre, Señor, también, que ahí está tu iglesia. Pero sabemos que en el lugar que tú nos has puesto, aunque a veces no lo detectamos, hay una guerra donde el enemigo siempre está pues acechando y atacando y queriendo ser estorbo, Señor. Ayúdanos para mirar hacia ti siempre, sabiendo que tú tienes la respuesta y la salida en toda situación, y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar. Sabemos que este tema, pues yo de primero, cuando estaba viendo este capítulo final, dije, bueno, pues ¿dónde está y qué relación hay con todo lo que hemos estado viendo? Y exactamente estaba viéndolo y estaba pensando esta semana de cómo este capítulo, vimos cuando empezamos el libro de Levítico, que es un libro que habla de santidad, ¿verdad? De la santidad del sacerdocio, del servicio, del culto, del templo, y siempre nos lleva nos enfoca a entender que Dios es santo y que lo que pide de nosotros es ser santos. Y decimos, pero ¿cómo? Nosotros como humanos, ¿cómo podemos ser santos? Incluso a veces cuando platicamos y decimos que a eso nos llama Dios y que pues somos salvos por la gracia de Dios, pues la gente se escandaliza y hasta nos han enfrentado con esas situaciones. Ya les hemos platicado que una vez estábamos en un restaurante comiendo con los ingenieros encargados de la obra donde íbamos a trabajar, y pues por ahí se nos ocurrió a alguien, creo que mi primo Amador, dijo, le hicieron la pregunta que si, porque estábamos hablando y se trataba de que íbamos a orar por los alimentos. Y entonces dijo la persona, uno de los ingenieros que estaba allí, dijo, cuando le preguntó a Amador que si era salvo, dijo, por la gracia de Dios, dijo, no por otra cosa. Y empezó a reírse y a decir, salvo plus, y a reírse, ¿verdad? Y ya les hemos contado la anécdota, no es que queramos hacer mofa de la situación, pero empezamos a orar y no sabemos qué pasó. Yo creo que nadie supo qué pasó, porque aquel ingeniero
A media oración azotó con todo y silla, ¿verdad? ¿Qué estaría haciendo? No sabemos, ¿verdad? El caso es que resultó, ese hombre que se estaba burlando en esa ocasión, resultó en el piso y se le desbarató la silla, se destruyó la silla. Entonces no, oímos el ruido y hasta yo no me acuerdo, pero yo creo que el que estaba haciendo la oración por los alimentos, pues hasta la terminó pronto, ¿no? Para ver qué pasaba. Y no, pues ya le ayudamos a levantarse y todo. Pero la gente hace burla cuando hablamos de estas cosas. De hecho, a mí en lo personal me tocó platicar mucho con él de esto porque una vez estuve con él en Santa Bárbara y estaba platicándole de este tema de la salvación, de lo que Dios pide, y pues él era católico, pero de esos que traen su, ¿cómo se llama? El librito ese que cargan, el de los sermones, el misal. Exactamente, él cargaba el misal y leía el misal. Entonces, de allí nos echábamos unas buenas, puedo decir, pleitos altercados por causa de que él sí tenía un argumento equivocado y traía todo ahí. Y platicábamos de eso, pero él siempre, hasta donde yo sé, hasta el final fue rebelde. Fue rebelde a las cosas de Dios. Ya murió hace algunos años, murió joven. Ya hace como, no sé, como 15 años, ¿verdad? Que murió, o a lo mejor más. Pero vemos cómo siempre hay esa lucha, siempre hay esa guerra cuando queremos hablar de santidad. Por eso es muy importante que veamos estos capítulos que nos dice Levítico. Es muy importante, hay muchos ejemplos donde los descendientes de esta generación, mucha gente que fueron grandes, unos fueron obedientes y otros fueron rebeldes, y la Biblia desenmascara a cualquiera, ¿verdad? Que se portó bien y al que se portó mal. Siempre es así. Entonces, pero veíamos la semana pasada, ya para terminar el tema de la semana pasada, veíamos en Eclesiastés, ¿verdad? Cómo el rey Salomón hace una, ¿cómo se dice? Una aclaración de esta situación de lo que el tema que estamos viendo acerca de los votos y de cómo hacerlos, cómo tomar en cuenta la importancia de si queremos hacer votos. ¿Por qué? Porque un creyente, un cristiano, una persona que tenemos a Cristo en nuestra vida, pues tenemos mucha gratitud, o se supone que eso es lo que debe haber en nuestros corazones. Gratitud por los beneficios que hemos recibido siendo inmerecedores de la gracia. Y esos temas están incluidos en este capítulo como el sello de todo lo que estábamos viendo. No referente a cada tema, sino exactamente al tema principal, que es la santidad, lo que Dios pide de nosotros. Y en cuanto a los votos, aquí nos dice cómo es y cómo debe ser. Y Salomón dice en el capítulo 5 de Eclesiastés que veíamos, escogimos este texto la semana pasada, dice desde el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y esto es importante porque Salomón va enfocado a un punto, va enfocado al punto del texto que aprendimos, ¿verdad? Cuando hagas promesa, no te tardes en cumplirla. Entonces, pero con un orden. Hay un orden. Para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, hay una guía. Nunca vamos a ir al tanteo. Hay muchas personas que si quieren salir de este enfoque de la Biblia y se desvían y se descontrola mucho la situación. Una vez platicaba con una persona que es de la iglesia del Señor Jesús y me estaba diciendo, ya más o menos sabemos dónde va a descender Cristo cuando venga. Las señales que hay es que va a descender en el lago de Texcoco, porque ahí está la serpiente y ahí está el águila. Y entonces ya esa iglesia ya trae una idea de cómo es cuando Cristo venga, cómo va
va a hacer. Y anoche estábamos viendo un video que me estaba enseñando ahí Josué, de una profetisa que es peruana. Y dice que ya Dios le reveló, le está profetizando a la congregación, y la congregación, amén, aleluya, y gloria a Dios, ¿verdad? Le está profetizando que Dios cambió a Israel por el Perú, que ahora ya el que va a representar a Dios en la tierra es el Perú. Entonces nosotros vemos a qué punto llega y a qué punto está las falsas doctrinas declarándose cristianos y con profecías y con declaraciones de Dios, y está lleno, de eso está. El yerno de Trump es el anticristo. Bueno, Las claras. bueno, sí hay muchas señales, No sabemos exactamente si lo sea, pero ha hecho muchas cosas. Ahora en la paz que se logró en Israel con los enemigos, estaban todos en contra. El intermediario principal es él. Entonces, bueno, nosotros nos toca estar atentos. Nos toca estar atentos a las cosas, pero nosotros no tenemos nada que perder. Incluso si no estuviéramos atentos a que Él es o no es la bestia, o el falso profeta. No tenemos nada que perder porque estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando venga el cumplimiento de los tiempos, digo, sí es bueno estar al tanto e informarnos como normalmente lo hacemos. Yo me informo mucho, más me informo cuando platico con Valo, ¿verdad? Porque Valo trae toda la línea de esas cosas muchas veces. Y pero lo más importante de todo es, como Cristo dijo, permanezcan en mí hasta el final. Y el que ande por este camino, el que esté en Cristo, porque nosotros sabemos que todos somos de capacidades diferentes, unos más faltos y otros menos, y más alcanzados y menos alcanzados en cuanto a entender muchas cosas, pero así, con la poca capacidad que una persona tenga, Dios nos va a llevar a buen término si permanecemos en Él. Entonces, cuando vemos este capítulo, todo lo que este libro nos enseña, ¿verdad? Nos enseña a permanecer. A eso es lo que nos muestra. Porque cuando la Biblia nos habla de santidad, a través de toda la Biblia, un texto que mencionamos mucho es el de Hebreos 12:14, que dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pues es lo que Cristo dice, permanezcan en mí. La única manera de ser santos y permanecer firmes es permaneciendo en Cristo Jesús. Como nuestro objetivo principal. Ahora, ese es el plan de Dios. Pero, ¿cómo actuamos nosotros conforme a ese propósito y ese llamado de Dios o de Cristo a permanecer en Él? Y eso sí es importante, porque ese es nuestro diario, el diario vivir y tomar decisiones de cada uno de nosotros, de cada uno. Aquí sí ya no son grupos grandes o pequeños, aquí es cada individuo, cada persona, permanecer en Él. Y permanecer en Él pues incluye muchísimas cosas, porque el mundo todo el día, todos los días, pues nos va a invitar a cosas, ¿verdad? Que legalmente son buenas. Otras que, aunque no son tan fácil de aceptarlas, son legales. Ya sabemos que nuestro mundo se maneja más por mayoría de votos que por convicciones de los principios bíblicos. Entonces, y eso ya lo sabemos porque sabemos que a través de la historia hemos venido viendo cómo a través de los votos de las cámaras de senadores, de diputados, de todos ellos que pueden votar por un disparate, pero si lo aprueban, ya es legal. Y eso no quiere decir que al ser legal, ya pues, como Dios nos dice, sométanse a las autoridades, pues sí, al cabo es legal, ¿verdad?
Ya es legal el adulterio, la fornicación, ¿cómo se llama? La homosexualidad, los niños antes de nacer, o sea, el aborto, pues eso es legal, pero eso es pecado. Entonces nosotros tenemos que ver todas esas cosas y tomarlo en cuenta, porque el mundo en torno a esas y muchas otras cosas más va a estarnos atacando. De tal manera que nosotros vemos como mucha gente que se denomina y se llama cristiana no tienen problema porque dicen, no, pues el gobierno ya lo autorizó, es legal. No estoy cometiendo ningún agravio a nadie legalmente y pueden ser lo que sea. Y hacer lo que sea y ser cristianos. Y eso es una de las farsas o de las mentiras más grandes que está llevando a la iglesia a vivir o a estar creyendo que es iglesia y no serlo, o que son cristianos y no serlo. Incluso a nosotros eso es lo que todos los días nos va a estar presionando. En cuanto hablemos con una persona, lo primero que vamos a hacer es encontrar esas presiones. Pero cuando vemos aquí a Salomón darnos este consejo que está dando se refiere acerca de los votos, del servicio, del culto a Dios, de cómo disponer nuestra mente y nuestro corazón. Por eso dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Entonces, aquí es algo que sí cabe en muchas cosas, pero podemos decir que nosotros deberíamos hacer en este punto, como es el calendario o el pueblo de Israel. Ellos guardaban el sábado, pero el viernes era preparación. Era preparación para no ir corriendo apurados, porque no se valía ni correr ni caminar mucho el sábado. ¿Qué hacían? El viernes preparaban, andaban a la carrera, pero ese día podían correr, podían hacer esto, podían guisar, podían lo que fuera. Y entonces el viernes hacían la preparación. Y nosotros, la verdad es que nosotros, como tenemos la costumbre de reunirnos el domingo, el sábado deberíamos de tenerlo como preparación. Y la verdad es que el mundo nos tiene tan oprimidos, tan apurados, ¿verdad? Que no tomamos en cuenta eso que dice aquí Salomón, guarda tu pie, o sea, no, para que no te caigas, para que no tropieces, para que no vayas apresurado. El día que vayas al templo, entonces dice, guarda tu pie, ve con calma, vas a la iglesia, vas al templo. Y el sábado de ellos era era muy solemne. Si iban a algún lugar, si iban al templo, porque iban a escuchar a veces lo que fuera, referente al templo, pues iban. Ahora, el día que fueran, ellos tenían mucha actividad en el templo. Y aquí estamos viendo, los votos, por ejemplo, se hacían cualquier día. Entonces, ¿qué hacían ellos? Había que preparar un animalito, una víctima, para ir a presentar sus votos. Y tenían que preparar, por eso dice, guarda tu pie, y luego dice, y acércate más para oír, para poner atención. Dice que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y va a hablar el rey Salomón en esta parte, en toda esta parte, va a hablar de los votos que eran voluntarios, culto voluntario. Pero dice, pero no lo hagan a la ligera, sino que hay que prepararse para hacer ese culto. Entonces nosotros, miren, es muy sencillo, no quiero hacer ni reclamos ni decirle a nadie nada en contra de eso, pero tenemos un texto por semana que aprendemos y batallamos con ese texto. Batallamos, tenemos 8 días, 7 días o 6 días. Pero eso nada más como una muestra. Eso es que veamos todo lo demás, todo lo que sigue, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Salomón? Para que no vayas apresurado, prepárate para cuando vas al templo a alabar y adorar a Dios. Miren, a veces llegamos al templo con un montón de cosas que lógicamente
a veces son obligatorias traer problemas en la mente, ¿verdad? Y hasta trabajo a veces. Pero aún así, nosotros debemos estar conscientes que a dónde vamos y a qué vamos, ¿verdad? Para que no vayamos que apresurados toda la vida. Ay, que se empiece rápido, que se acabe pronto. Y no, tranquilos, ¿verdad? Con tranquilidad, dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y aquí nos va mostrando cómo es, dice, porque no saben que hacen mal. Cuando iban a ofrecer votos, muchos era un voto emocional. Y después decían, ¿qué hice? ¿Para qué ofrecía todo? ¿Verdad? Es más, eso nos va llevando hasta el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira hicieron votos, prometieron una heredad. Y cuando ya la prometieron, dijeron, oye, pero nos dieron mucho dinero, ¿cómo le vamos a dar tanto dinero a Pedro y a los apóstoles? Mira, quítale una feria. Al cabo, ¿quién se va a dar cuenta, verdad? Al cabo, ¿quién se va a dar cuenta? Pensaban que estaban en el mismo sistema que habían estado de ahí para atrás toda la vida, en el tiempo de la ley, donde pues hacían lo que querían y hacían como querían. Y Dios toleraba para no tener que ejecutarlos. Toleraba. Entonces, pero vemos que aquí era un tiempo muy importantísimo, estaban echándose los cimientos de la iglesia. Y entonces no podía quedar una hojarasca metida allí en medio de los cimientos. Por eso Dios inspiró al apóstol Pedro para que hiciera ese juicio. A veces decimos, no, pero qué duro el juicio contra Ananías y Zafira. Eran mentirosos. Murieron mentirosos. Eso sí es triste, ¿verdad? Porque todavía antes de Pedro decirles, les dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Murieron mentirosos. Porque creían que era lo mismo que antes. Y luego, y nosotros vemos que cómo la Biblia nos enseña acerca de ese tipo de votos. Por ejemplo, nosotros vemos ¿cómo se llama? En en los Jueces. Déjenme ver porque aquí traigo la cita acerca de lo que hizo Jefté. Lo que hizo Jefté para, en cuanto a apurarse, se apuró a hacer voto. En Jueces 11, 11:30, dice, y Josué hizo voto cuando ellos estaban enfrente de sus enemigos para pelear las batallas. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Le ganó la emoción a Jefté. No necesitaba. Por eso es lo que estamos viendo acá. Mejor es que no prometas. Y no que prometas. Y ¿Qué pensó que iba a salir? pensaba que era el perro, yo creo. Dijo, va a salir el perro a recibirme. Pues. O tenía, no, cualquier otra cosa. Es más, hasta la suegra puede haber estado ahí con él, ¿verdad? Entonces no se sabe. No, digo, eso los dice ¿cómo se llama? Esos ejemplos los pone ¿cómo se llama? Ese hombre que se hizo judío, Diamond, es el que siempre está dando ejemplos de la suegra. No, pero no sé, él estaba dispuesto a lo que fuera, cualquiera que hubiera salido, menos su hija, él hubiera dicho, pues no le hace. Incluso, si su esposa hubiera salido, pues me consigo otra, ¿no? Pero la hija, entonces Dios se encarga de las situaciones y es el que juzga los corazones. Entonces él dijo, cualquiera que saliere
a las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Ganó, tuvo la victoria. Dios cumple, es cuando vemos cómo Dios es fiel y nosotros somos faltos, ¿verdad? Entonces, la emoción, le ganó la emoción, le faltó convicción. Y nosotros vemos que eso es lo que se mueve mucho hoy en la iglesia. Entonces, dice en el 34, volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, era la única. Su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que cumplir el voto que le hizo a Dios. Y esta muchacha tuvo que ser enclaustrada, podemos decir, después de llorar su virginidad. ¿Cómo, Miguel? No, bueno, ya estamos viendo cómo las danzas ya se salieron de cauce, Miguel. Ya estaba el otro día, fui a esperar a Pati ahí ahí donde trabaja, y pues me quedé afuera porque todavía no salía. Y ahí estaba esperándola y pasaron las danzas. Y veo cómo le echan ganas, digo, ¿y todo para qué? ¿Todo para qué? Pero al final, la iglesia cristiana copió eso. Lo están disfrazando de danza hebrea, que también no tiene nada que ver con la oración y la alabanza a Dios, no tiene nada que ver. Pero bueno, ya ahorita empezaron con danza hebrea, movimientos muy suaves, y ahora ya es un show. Donde quiera que haya danza, ya es un show. Y no se dan cuenta, es tan ciega la gente, está tan cegada la gente porque se han dejado llevar por las emociones de este mundo, que está llena las iglesias de danza hebrea. ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Con la adoración a Dios, que la alabanza y la adoración que Dios pide. No tiene nada que ver absolutamente en las emociones. Entonces, sin embargo, ese es el rumbo que tomó la que se llama iglesia cristiana. Pero la raíz de eso viene de falsos profetas y de falsos maestros. Es de donde viene todo eso, porque bíblicamente no existe. Ahora, eso también es una prueba para el verdadero creyente y una lucha para el verdadero creyente, ¿verdad? Porque he escuchado personas que son participantes de la danza y dicen, no, es que a mí me gusta mucho danzar. Pues sí le gustará mucho danzar, también cuando andaba en el mundo le gustaba bailar y todo eso, pero eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Es como cuando hoy en día se convierte un artista. Ay, que cante porque es artista, y ahí está cantando, y de repente canta música cristiana y de repente música del diablo, ¿verdad? No digo mundana nomás, no, música totalmente, música del diablo. Entonces, pero vemos cómo la mirada del objetivo de lo que Dios pide en cuanto a la santidad, pues está totalmente de lado. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado, e incluso nosotros como iglesia cristiana, cada uno de nosotros tenemos nuestros descuidos, que es importante tomar en cuenta. Entonces, porque aquí vemos lo que Salomón está diciendo, ¿verdad? en cuanto a no apresurarnos, meditar las cosas, escudriñarlas conforme a la palabra de Dios, analizar la Biblia. Bueno, por eso es lo que dice Salomón, es que pues la emoción se mata la emoción mata a la razón. ¿Mata la razón? Eso hace. Porque ya, cuando dice lo de Jefté, es decir, lo que dicen que estaba esperando que salía el perro, no pensaba nada, es que se había perdido la razón. Exactamente.
él no pensó, más bien es lo que creo que es lo que dice Valor, no pensó. La emoción le ganó, simplemente. Sí, y él sí estaba dispuesto a lo que sea, no sabía, no pensó en su mente que podría salir su hija, que es lo que creo que es lo que más amaba. Entonces, pero resulta que la que salió a recibirlo fue la muchacha, ¿verdad? ¿Y cómo la entregó? No, pues lo que dice la Biblia es que ella pidió 2 meses para llorar su virginidad. ¿Qué quiere decir? Que ella fue entregada para Dios virgen, o sea, vivió virgen toda su vida. Entonces ya hasta ahí es lo que podemos, no puede hacer otra cosa porque los sacrificios humanos, pues Dios no los acepta. ¿Verdad? Sacrificios en holocausto, ¿verdad? Que le cortaran el cuello, no se puede. O sea, su único castigo era no casarse nunca. Ese era su castigo de ella, pero también hay castigo para Jefté. Jefté no conoció nieto, por ejemplo. Su descendencia ahí se acabó, porque era única hija. Entonces, todo alcanza todo, ¿verdad? También yo pienso que Jefté tuvo castigo cuando su esposa le decía, oye, pero pues, ¿por qué hacías eso? Mira, ni siquiera vamos a... Entonces todo eso era una consecuencia de haberse acelerado, ¿verdad? Entonces dice, no te des prisa con tu boca. Dice Salomón, no te des prisa, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y nosotros vemos que hoy hay muchas doctrinas que aceleran eso en la gente. Hable, grite, diga, llore, hable en lengua, lo que sea. Y ahí tiene la gente, ¿qué quiere hacer? Despertar emociones. Y eso no es de Dios. Desde el punto de vista que lo veamos, no es de Dios. Porque lo que Dios quiere despertar en nosotros es convicciones. No emociones, convicciones. Sin embargo, es a lo que estamos expuestos cuando nos aceleramos. Dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué quiere decir pocas? No quiere decir que no hablemos, que no digamos, pero que lo que hablamos sea de la palabra de Dios, sea del testimonio mismo que nosotros vivimos cada día, que respaldemos una cosa que vaya congruente, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar, ¿verdad? Entonces, porque de la mucha ocupación viene el sueño y la multitud de las palabras, la voz del necio. ¿Qué le pasó, ¿verdad? A él con el voto? Se apresuró. ¿Qué les pasó a Ananías y Zafira? Se apresuraron. Entonces, ¿cómo se hace un voto? Ese nos lo muestra ¿quién? Ana. Ana hizo un voto y lo cumplió. Dice en primero de Samuel, bueno, hay mucho para leer, pero voy a leer en el versículo 6, primera de Samuel 6, bueno, desde el 4, porque cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Tenía una espinita ahí que siempre... y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
yo pienso que Ana esta oración no es la única que hizo. Yo creo que ella le pedía a Dios por un hijo. Pero pues Dios lleva todas las cosas a una culminación, ¿verdad? Y entonces la petición que Ana hacía fue llevada hasta el templo, hasta el altar, hasta donde se invocaba el nombre de Jehová. E hizo voto, dice, ella amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, era nazareo. El mismo voto que hizo Sansón que dice aquí en Números 1:11, o no, en Números 6:5, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Él la veía como, ¿qué quiere decir? Que había pocas personas que hacían lo que hizo Ana. Porque hasta Elí estaba sorprendido de la situación, ¿verdad? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta fue la forma de hacer un voto, derramando su alma delante de Jehová. Cosa que no hizo ni Ananías y Zafira, ni Jefté. Entonces dijo, no tengas poco a tu sierva por una mujer, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ya sabemos las consecuencias. Dios le concedió un hijo y llamó a Samuel y lo dedicó. El día que nació, bueno, cuando cumplió un año, o aproximadamente lo fue y lo llevó y lo entregó. Y se hizo cargo de él. O sea, no le dijo a Elí, ahí está, y ahí a ver cómo le hace. No, ella le llevaba todo lo que se necesitaba para el niño, ¿verdad? Entonces, vemos cómo nosotros también, no es que no podamos hacer votos, ¿verdad?, delante de Dios. Aunque, como dice Salomón, no hay que apresurarse, no hay que apresurarnos, ¿verdad? Pero a veces por la emoción de tener un Padre misericordioso, amoroso, un Redentor en Cristo Jesús, así que decimos, yo era como los indigentes, ¿verdad? Espiritualmente hablando, estábamos en una posición de harapos, ¿verdad? Y de ahí Dios nos sacó. De ahí Dios nos sacó y nos vistió y nos alimentó. De tal manera que Él es todo para nosotros, es el pan de vida, es la luz que nos guía, es el camino, es todo, y nos ha preparado ropa para que un día estemos con Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo pronto tenemos la vestidura o la cobertura del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces ya nosotros no tenemos mucho por qué acelerarnos. Sí ser diligentes en ser obedientes y en buscar hacer la voluntad de Dios, eso deberíamos hacer todos los días y a toda hora. Pero vemos cómo cuando alguien de veras lo quiere hacer, lo hace. Nehemías hizo una petición muy parecida, un imposible para los tiempos en que él estaba. Es más, dice que tuvo miedo de cuando el rey le dijo, oye, Nehemías, veo tu rostro pues decaído, ¿qué te pasa? No debes de estar así aquí en el palacio, ¿verdad? Triste, ¿verdad? Y le dijo, pues tuve miedo, temí, dice,
y oré a Jehová. Y entonces le dije al rey, le dio la petición, dijo, ¿sabe qué? Mis hermanos, los que regresaron de la deportación, están en apuros, ¿verdad? Están en apuros y pues él quería ayudarles. Dijo, pues ¿qué pides? No, pues que me ayude el rey, que me envíe. Y el rey le ayudó en todo. ¿Quién era el que lo ayudó? Pues Dios. Fue su oración, fue su petición. Fue lo que él tenía delante de Dios todos los días pidiendo, porque él dice que pedía. Antes de enfrentar al rey dice que oraba por el pueblo, porque él supo la situación en que estaban cuando vino mi hermano Ananías y me platicó cómo están aquellos y empecé a orar y a orar y a llorar y a pedirle a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es perdón, la posición en la que nosotros tenemos que entender que ahora nos toca dedicarnos, estar entregados, en una búsqueda, en una comunión continua con Dios. Porque no es, como siempre lo digo, no es una pequeña guerrita que se está llevando a cabo, es una guerra total, espiritual. Entonces, ahora sí, podemos ver cómo es el propósito de Dios en este capítulo 27, pero todavía dice Salomón, ya para terminar con esta referencia, pues es el texto que nos aprendimos esta semana. Entonces dice, cuando a Dios hagas promesa o cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Nosotros vemos que la persona que hace el voto bien, lo cumple. Y la persona que lo hace mal, batalla. Entonces, dice, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, hacer votos a la ligera es insensatez. Hacer promesa, yo prometo, es insensatez, es meditar. Voy a prometer algo, pero ¿sí lo puedo hacer? Pues sí lo puedo hacer y a veces hacemos y pues, con el propósito y la convicción de cumplirlo, que no es por emoción, sino por convicción. Entonces, mejor es que, si no estamos bien convencidos, mejor, dice Salomón, es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y luego vemos otra cosa que es muy continua, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Y qué vemos nosotros hoy en día? Muchos sueños, muchas falsas profecías, muchas emociones, ¿verdad? ¿Pero por qué es? ¿Saben por qué? Porque no han estudiado el libro de Levítico, ni el libro de Hebreos. Porque hoy en día la gente se conforma con lo que le digan. Y si el que está hablando es un falso maestro o un emocionalista, pues ¿qué le va a decir? ¿Qué les va a enseñar? Lo que más les van a enseñar es a brincar y a saltar. Eso es lo que les van a enseñar. Pero eso es muy fácil, eso cualquiera sin dedicarse a nada, eso lo trae en la carne. Pues nosotros aquí desde que nacemos, ¿verdad? Desde que nacemos, luego los niños, nomás que les hagan tantita música, ¿verdad? Y empiezan a actuar. Entonces vemos que Dios nos llama a esto, a tomar en cuenta. A tomar en cuenta que es muy importante este capítulo 27 que estamos viendo acerca de los votos, de las promesas que hacemos a Dios, de cómo nos enfocamos para hacer su voluntad. Y la semana pasada veíamos hasta el versículo 8 que dijimos, pero si fuera muy pobre, bueno, este versículo no lo alcanzamos a ver la semana pasada, pero si fuera muy pobre, para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará precio conforme a las posibilidades del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. El sacerdote no era cualquiera,
como a veces se quiere ver que hoy cualquiera quiere ser un sacerdote y que él determina y que el Espíritu le habla y que la Virgen y no sé cuántos le hablan. No, el sacerdote en el pueblo de Israel era una persona que tenía que ser preparada. Nosotros veíamos cómo la semana pasada tiene que hacer cuentas para todo lo que va a hacer y evaluar, pero sobre todo en este versículo 8 vemos que a todos viajes él es el que determina el precio de cómo pagar los votos, y ya vimos la semana pasada muchas cosas de cómo se pagaban los votos, y vimos que no es una discriminación o discriminación, no es, sino que es porque esto está evaluado conforme al producto que había, ¿verdad? Entonces, y lo vemos cuando veíamos al final acerca de los ancianos, vemos cómo se va juntando la idea de, donde dice en el versículo 7, mas si fuere de 70 años o más el varón, lo estimarás en 15 ciclos, y en la mujer en 10 ciclos. Vemos que en la primera parte, cuando el hombre era evaluado, eran 50 ciclos y la mujer en 30, había 20 de diferencia. Pero ya aquí, cuando estamos en la ancianidad, ya dice, por eso creo que es en cuanto a la productividad, porque aquí ya casi están iguales. Ya 15 ciclos y la mujer 10 ciclos, entonces, ¿por qué? Porque ya los dos están viejitos. Ya ninguno de los dos es la gran productividad. Entonces, pero si fuera más pobre que para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio del sacerdote. O sea, personas que eran voluntarios, que sí eran voluntarios, de que querían hacer la voluntad de Dios, pero eran pobres, no tenían. Entonces, cuando vemos este versículo 8, vemos que allí nosotros sentamos todos. ¿Cómo estábamos nosotros? Todos, ya hombres y mujeres. Por eso, cuando la Biblia dice que ya en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, o sea, no hay judío ni griego, es porque estábamos toda la humanidad, todos estábamos en una misma condición. Éramos, como dicen los americanos, homeless, ¿verdad? Gente sin hogar. No teníamos hogar. Nadie, porque todos pecaron y estaban destituidos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no teníamos hogar. Éramos como ellos, como esos que les digo. Digo, aquí les llamamos indigentes, que es equivalente, porque ya les llaman homeless, que es sin hogar. Entonces, la verdad es que nosotros no tenemos que ponernos a pelear. Si el varón, si la mujer, si vale más, si vale menos. Porque cuando todos pecaron, tanto hombre como mujer, estábamos comiendo de la basura. No teníamos quien nos alimentara, no teníamos con qué vestirnos. Y estábamos en una condición que ni para qué, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos y pensamos en esto, podemos entender de dónde nos sacó Dios, ¿verdad? Y les digo por experiencia, es triste. Digo, es triste cuando anda uno así, porque a mí me tocó andar un tiempecito en esa condición. No me gusta mucho decirlo, pero pues así es la vida, ¿verdad? Y me tocó andar comiendo de los botes de la basura. Entonces, no es porque anduviera en vicio, no es porque anduviera, simplemente me fui a Guadalajara, no traía dinero, no tenía dónde dormir, dónde vivir, dónde comer. Entonces, pues, ¿qué hacía? Me iba al mercado de abasto de Guadalajara y le buscaba. Y luego, como les he dicho otras veces, con mucha pena, llegaban otros y me ganaban los platanitos que estaban allá arriba del bote de la basura, que estaban más o menos. Porque yo estaba esperando que no pasara nadie. Pues no, nunca deja pasar nadie, menos en el mercado de abasto. Pero ahí hay botes de pura fruta. Ahí, no, no había tanto como es hoy, No se tiraba tanto como es hoy, aunque el mercado ese de Guadalajara es un mercado grandísimo. No se tiraba tantas cosas como hoy se tiran, ¿verdad? Pero aún así, allá había muchas cosas, y sí había, porque a pesar de que yo esperaba, hasta que estaba medio solo, que los más cercanos estaban allá a unos 50 metros, entonces me arrimaba al bote y agarraba algo, al tanque, ¿verdad? Agarraba algo. Pero es una situación de nada, no traer nada, no tener nada, ni dónde vivir, ni dónde comer, ni dónde dormir. Entonces, cuando lo trasladamos eso a nuestra condición espiritual sin Cristo, o de vida sin Cristo, nos damos cuenta que es una miseria.
De allí nos sacó Dios. De allí Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Porque sabemos que el diablo es un diablo que anda nomás, dice San Juan 10:10, dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces ahí todo cambia, ahí estamos en otra situación, en otra posición. Ahora, ¿cuál debería de ser nuestro comportamiento ante lo que Cristo ha hecho por nosotros, ante lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Se puso en nuestro lugar. Y la maldición que nos tocaba, dijo, me hago maldito. ¿Y qué es maldito? Anatema. Por eso el apóstol Pablo decía, yo, por mis hermanos, me gustaría hacer anatema si con ellos salvara a alguno. Claro que ni cuenta, solamente muestra la posición de Pablo en cuanto a la entrega que tenía. Pero él nunca iba a poder hacer nada. Pero lo que sí podía hacer era predicar el Evangelio, y eso es lo que hizo. Pero lo hizo de todo corazón. Entonces, pues eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que a veces se nos hace muy difícil porque estamos en una posición, en una sociedad, y qué van a decir, ¿verdad? Si yo hablo de Cristo, pues aquí todos son ateos y puros majaderos y puros maldicientes. Entonces, ahí es donde a nosotros nos toca mostrarle al mundo que somos creyentes, que somos cristianos. Miren, nosotros tenemos redes sociales, Facebook, WhatsApp. ¿Cuánta gente del WhatsApp? ¿Cuánta gente del Facebook? ¿A cuántos les testificamos de Cristo? No, agarramos el tema que venga y le seguimos la corriente. Pues si son puertas abiertas, pero nosotros las cerramos para testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Entendiendo de dónde nos sacó. Nos sacó podemos decir, de la perdición, de la basura. Nadie, a veces uno se quiere justificar, es que yo nací en un lugar cristiano. No éramos dignos de condenación. No hay ni una persona, si no entonces la Biblia estuviera equivocada. No hay ni una persona que no llegue al punto de estar en una condenación eterna, de la que se tiene que levantar, se tiene que arrepentir, tiene que conocer a Cristo y experimentarlo en su vida, y si no, no hay nada. Todavía estamos creyendo que somos buenos, porque nos enseñaron, aquí es lo importante, llegar al punto de reconocer que a todos, sin excepción, porque la Biblia es muy clara y nadie se puede engañar con esto, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando la gente dice, no, es que yo no fui, no, sí fue y necesita entrar en convicción con Dios. Si no, se está engañando a sí mismo. Entonces, de allí nos sacó Dios, y esa es la basura, y esa es la condenación. Yo les digo porque una vez estaba platicando aquí con mi papá, y luego me dice, no, dijo, ¿tú qué vas a saber? Estamos platicando algo de las experiencias del mundo y de cómo el mundo nos incita y nos lleva. No, dijo, ¿tú qué vas a saber? Le dije, no, pues así como usted dice, yo era digno de condenación, iba rumbo al infierno, siendo nacido en un lugar cristiano, porque entonces no se cumplirá la palabra de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que tener un encuentro con Cristo. Ahora, son diferentes las formas, lógicamente. ¿Por qué? Porque de los que somos criados en el Evangelio y con la palabra de Dios, pues muchos han ido paulatinamente, no han ido tan a los pecados degenerados del mundo, pero unos hemos ido mucho más allá. Pero son pecados de cualquier manera, de los que tenemos que arrepentirnos y entrar en convicción y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y cuando nosotros hacemos eso, hay experiencias nuevas. Y si cada día nos pusiéramos en una entrega verdadera, cada día tuviéramos más experiencias con Cristo en nuestra vida que nos animarían a seguir adelante. Yo me fijo, a veces estoy allí en la computadora y luego, no, pues voy a buscar este tema
a ver qué opinión dice fulano. Y salen muchas cosas. Sale una película, esta película yo la vi cuando era niño, la voy a ver, ya estoy viéndola, perdiendo el tiempo. Llega el momento que digo, pues ¿qué estoy haciendo? Si lo que iba a hacer era buscar un tema, a buscar una información de un tema, y luego ya me entretuve media hora o una hora en una cosa que no tiene nada que ver. No es que no vea, sí veo, no quiero hacerme el que acá, pero a veces ayer, me gusta mucho ver las películas mexicanas antiguas, las que yo oía. pero no, hay tiempo para cada cosa. Y cuando ya me pongo a ver el tema, me doy cuenta de que estaba perdiendo tiempo, porque aquí hay cosas, en el tema que estaba buscando, hay cosas importantísimas y sobre todo que me conectan en una comunión con Dios, que no hace ninguna película, ninguna serie. Es tiempo perdido, la verdad es tiempo perdido. Miren, antes, digo, siempre el diablo ha querido robarnos el tiempo, pero hoy en día, imagínense, nuestro tiempo se lo lleva Netflix, se lo lleva WhatsApp, se lo lleva Google. Mucho de nuestro tiempo se lo lleva YouTube. ¿Qué quiere decir? Que estamos perdiendo el tiempo, y es tiempo valiosísimo, es tiempo que Dios nos dio para que aprovechemos. Ahora, no contando que hay otros muchos tiempos que pudiéramos aprovechar. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que la Biblia dice que no debemos de hacer. Vemos con desdén las cosas en las que ya hicimos voto, que estamos comprometidos, y lo vemos con desdén. No, pues tengo tiempo de esto. No, pues sí. La iglesia, no, pues ahí después, a ver cuándo. No cumplimos nuestros votos, que ya los tenemos hechos. Dijo una vez, decía José cuando nos invitaban siempre a trabajar los domingos, les decía a los ingenieros, miren, si es urgente, vamos. Si no, no, porque yo antes que el compromiso con usted, le decía al ingeniero del Río, hice un compromiso con Dios. Antes que con usted, tengo un compromiso con Dios, y es ir al culto. Entonces, ¿y saben qué es la respuesta del ingeniero? ¿Cuál fue la respuesta? Mira, José, es que lo tuyo son convicciones, lo mío son intereses. Lo tuyo son convicciones, pero lo mío son intereses. Entonces yo tengo que hacer, pues buscaba otros. Cuando era totalmente derecha la flecha, como dicen luego, pues íbamos, no hay problema. Era nuestro trabajo, estábamos haciéndolo, nos tocaba una libranza el domingo, pues vamos, ¿verdad? Lo hacíamos. Pero nomás porque era libranza y que aunque fuera de fulano y de perengano, no. Esos no son mis compromisos con usted, le decía José. Entonces, así es como debemos de nosotros de meditar, de pensar en la ligereza de cambiar nuestros votos por cualquier cosa. Entonces aquí es lo que estamos viendo, que en el versículo 8, que todos entramos, todos tenemos. Estamos hablando de lo que se refiere a personas. Pero ya en el versículo 9 dice, y si fuera animal, de lo que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. Ahora, ¿por qué entra en todo esto? Nosotros no entramos mucho en esto, pero entra el tema principal, que es un tema que trasciende hasta el tiempo que hoy estamos viviendo. Perdón, el tema principal es la santidad, la entrega, la obediencia, el entregarnos totalmente a Dios. Y entonces podemos sacarle provecho de lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, recordando siempre que ellos tenían un gobierno teocrático, involucraba todo lo que era Israel, todos los juicios, todas las cosas que se hacían, de cómo se iban a vestir, de cómo tenían que ir al templo, cómo tenían que hacer reverencia, todo está incluido, y eso es lo que venimos viendo a través de todo el libro de Levítico. Entonces, por eso aquí vamos a ver que estas situaciones era espiritual también.
Esto era también un servicio a Dios, una entrega. ¿Por qué? Porque en el culto a Dios estaban involucrados, incluidos. Y esos son los tres temas que se van a tratar aquí, de las personas, los animales, las posesiones, las tierras, las casas. Porque en todos los sentidos tenía que hacer así. Y en cierto modo eso también está involucrado en nuestro diario vivir. No exactamente como la ley les dice al pueblo de Israel que lo tienen que hacer, pero nosotros tenemos que ser santos en todas las áreas, aún en cómo tratamos a un animal. En todo es importante. Entonces, aquí nos dice que si fuera animal de lo que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. Y nosotros vemos que aquí también es llamado el pueblo de Israel a la santidad. Y el pueblo de Israel también en esto desobedecía, fallaba. De hecho, fallaban muchísimo. Nosotros vemos cómo la Biblia misma los acusa en cuanto a las ofrendas que daban, cómo se corrompieron el sacerdocio. Y eso también lo veíamos ahí en 1 Samuel, cómo se corrompió el sacerdocio de tal manera que Elí, por ejemplo, y sus hijos corrompieron el templo o el tabernáculo de reunión, haciendo cosas que no se deben de hacer, negociando, aceptando usura, recibiendo la quebrada y la perniquebrada, la ciega, la coja. Cualquier víctima que se llevaba con defecto era cuestión de un arreglo con el sacerdote. ¿Por qué? Porque hacían lo peor. Hacían lo peor en el templo. Estaban en adulterio y en fornicación con las mujeres mismas que iban al templo. Entonces, pues ya que se espera de un sacerdocio así, por eso vemos cómo se fue desvirtuando, degenerando el culto a Dios, de tal manera que ya vemos que cuando Elías tuvo que actuar en el tiempo de su profecía, pues había más de 800 sacerdotes falsos de Acera y de ¿quién era el otro? De Baal y de Acera. Entonces eran los que dirigían el culto, porque era Jezabel la lideresa del pueblo de Israel. Acá pues no son nada, ¿verdad? Entonces vemos cómo a qué punto fue llegando una degeneración total, pero no porque no tuvieran leyes, no porque no tuvieran la palabra de Dios, sino porque ellos se descuidaron de llevar a cabo la obra de Dios. Y entonces esa es la invitación que nos hace a nosotros, y por eso dice aquí cómo debería de ser el culto del tabernáculo de reunión, con una limpieza y pulcritud que Dios pedía. ¿Por qué? Porque esto representaba, el tabernáculo de reunión representaba la santidad de Cristo, la persona de Cristo. Era tipo y sombra de lo que es Cristo hoy para nosotros, donde ya en Cristo estamos completos, tenemos todo, no nos falta nada, solamente nos falta permanecer en Él. Eso es lo que está fallando. Por eso hay tanta influencia cuando hay doctrinas que dicen, no, es que mira, así no se le hace de esta forma. A quien tenga la palabra de Dios, quien escudriñe la palabra de Dios y que amanezca en una continua comunión con Dios en oración, no nos van a hacer nada esas cosas. Pero el diablo no se le agotan las armas. Al diablo nunca se le agotan las armas, porque son argumentos traicioneros, son artimañas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de todo eso, porque nosotros somos tan inconscientes a veces de la grandeza de la gracia de Dios, de lo que hemos recibido en la cruz del Calvario en Cristo Jesús, que pues nos engaña, nos enreda, nos entretiene las artimañas, los espejismos, ¿verdad? De tal manera que ahí andamos viendo a ver qué más le rascamos al mundo.
No, no, el mundo no tiene nada, que por más que le rasquemos, no tiene nada, ni una gota de agua para el alma. Lo que el mundo nos dé que parece felicidad no es felicidad, no es cierto. Son mentiras claras, comprobadas. Y todo lo que le queramos sacar al mundo nos va a traer congoja, cansancio, problemas. Sí, le podemos quitar cosas y decir, esto yo quiero disfrutar, sí, pero son cosas de la carne, no son del espíritu. Son cosas del mundo, no de Dios. Entonces, cuando nos vamos al extremo, que sí, ese ya es un extremo, y sobre todo decirlo en este tiempo, que la persona que de veras quiere servir a Dios de todo corazón, no es tan fácil, pero así lo dice la Biblia, y cuando la Biblia lo dice es cierta, que si tenemos sustento y abrigo, podemos ser los más felices de la tierra. Podemos serlo. Entonces, pero se nos hace a veces poca cosa, Se nos hace poca cosa, porque no es que poca cosa sea lo poco que tengamos, sino menospreciamos la grandeza de la gracia de Dios, de Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, no quiere decir que hagamos un voto de pobreza, No se trata de eso. Se trata de que cada quien, donde Dios lo ha puesto, se conforme con el propósito de testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Ese es el todo. No se trata de otra cosa, ni de juzgar, ni de medirle a alguien que porque haces, porque tienes, no. No, es porque lo más importante es que en el lugar donde Dios a cada uno nos ha puesto, aún ahí podamos estar atentos a Dios, a su palabra, a su propósito, a la comunión con Él, la comunión entre hermanos. O sea, es fácil decirlo, lógicamente, pero hacerlo hay que aprender a disfrutar. Hay que aprender a disfrutar del gozo que da estar en comunión con Dios, para que lo demás pueda pasar a un segundo término. Entonces, aquí dice esto, no será cambiado, dice el 10, ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno, y si se permutare un animal por otro, el dado en cambio de él será sagrado. O sea que aquí había situaciones donde el que entregaba un voto se quedaba inconforme. Dicen algunos comentaristas, se quedaba inconforme porque decía, no, pues es que a lo mejor ese borreguito que llevé para ofrecer, para ofrecerlo a Dios, el voluntario, en el culto voluntario, a lo mejor no está tan bueno. Voy, antes de que se pase más tiempo, voy con el sacerdote para decirle que quiero dar otro, más bueno, que es más bien supervisado. Y iba y le decían así, ok, nomás que aquí se queda también el otro ya está santificado, ya es de Dios. ¿Verdad? Entonces, ese se ofrecía por el voto de la persona que lo llevaba. Estamos hablando de animales que se llevaban para sacrificio, pero el otro ya se quedaba, era santo, ya se quedaban para los sacerdotes. Entonces, se le permitía, porque del otro modo había formas de falsear las cosas y hacerle al revés. Llevar uno más malito y decir, no, mira, es que el que quería dar me equivoqué, bueno, está bien, no hay problema. Vamos a revisarlo, si pasa la prueba, si es bueno, si es malo, porque esa era la regla de los sacerdotes. Yo te digo, y si es bueno, pues lo llevamos al altar. Y este otro, pues se queda, ¿verdad? De todas maneras es santo ya. Y en el pueblo de Israel, la santidad la representaban el sacerdocio. Entonces era para ellos, para que ellos hicieran ya con él lo que quisieran hacer. Porque era, pues, el templo, el tabernáculo tenía que mantener a muchísima gente. Era una tribu completa la que vivía del sacerdocio. También de lo que el pueblo daba. Ellos no trabajaban en otra cosa, sino en ofrecer holocaustos, de cuidar el templo, que todo estuviera bien, que todo estuviera limpio, que no faltaran implementos para cuando se llevaba a cabo el culto, la leña, el altar, limpiarlo, todo, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de pobreza hay que ellos podían decir si era puro o impuro? ¿Qué tipo
No, aquí lo que ellos decidían es si el animal era apto para el sacrificio. O sea, que el sacerdote, el trabajo de él era buscar que no tuviera nada malo, que todo estuviera bien, conforme a lo que se pedía. Entonces, se revisaba minuciosamente cada sacrificio, de tal manera que el sacerdote decía, está bueno, pero es lo que decíamos hace rato, pero llegó el momento en que había gente que decía, no, voy a esperarme a que pase tal sacerdote porque ese es pasadón, ¿verdad? Y hasta les doy poquita más carne, ¿verdad? O sea, ya había como trueques, pero cuando el sacerdote hacía su trabajo como debe ser, era que no tenga ninguna mancha, que no tenga ningún defecto, no va a hacer que les venga llorando un ojo, por ejemplo, no, nada de eso se valía. Entonces, el primero ya había pasado, ya el sacerdote lo había pasado, pero el dueño se quedó inconforme, dijo, no, pues es que es para el Señor, acá tengo otro más bueno. Y iba y lo llevaba, pero resulta que cuando lo llevaba, dice aquí que ya el otro se quedaba, dice en el versículo 10, no será cambiado ni trocado bueno por malos, ni malo por bueno, y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados, ya. Entonces, si fuera algún animal inmundo, los inmundos, pues ya sabemos cuáles son, el burro, el caballo, el camello, que también eran animales que servían, pero también los podían llevar. También los podían llevar. Aquí dice, si fuera animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. O sea, el sacerdote tenía que checar, que pasara la prueba para pertenecer al pueblo, sí, al sacerdocio. Entonces, porque pues si le llevaban un caballo enfermo, por ejemplo, no, para ocupar a una persona que lo ande curando, no se trata de eso, ¿verdad? Ellos no eran para eso. Conforme a lo estimado del sacerdote, así será. Dice, entonces, si fuera animal inmundo, ellos los usaban para carga, o los vendían. Cualquier cosa que fuera. ¿Por qué? Porque se recababa dinerito. Entonces, alguien necesitaba un caballo, un burro, pues aquí tenemos de los que ofreció fulano, ¿verdad? Entonces, porque el que iba a ofrecer pues lo que tenía, caballos a veces, o burros, ¿verdad? O camellos. Entonces eso llevaba, pero sí era acepto, pero no para el sacrificio, sino para el servicio del templo. Dice, y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre su salvación una quinta parte. Dicen que había muchas ocasiones que una persona decía, ese caballo lo voy a ofrecer para Dios. Entonces, no era muy acepto que lleven dinero, pero entonces llevaban el caballo. Pero ahora sí ya se podía llevar dinero. Entonces le decía, evalúalo, ¿cuánto vale? No, pues vale tanto. Pues te lo doy para rescatarlo. Bueno, ok, te lo puedes llevar, pero ponle otro 20%, la quinta parte, ¿verdad? Porque ahora ya estás comprando algo santo, ¿verdad? Algo sagrado ya. Entonces ya tenía que pagar el 20%. De hecho, si dicen los comentaristas, si lo recogían, un caballo, un burro, muy bueno, lo recogían y lo evaluaban en, no sé, en tantos pesos, en eso lo vendían, no había problema. Al comprador que venía, si costó 20 ciclos o 5 ciclos, en eso se lo vendían. Pero el dueño, para que no se prestara lo que quiere es hacer mofa, ok, ¿sabe qué? Nomás que otro 20% paga y se lo lleva. Entonces así rescataban. Era la forma de rescatar o de redimir, ¿verdad? Lo que llevaban. Y sí lo hacían, dicen los comentaristas, lo hacían con esa intención, porque tenían la intención de servir. Y dice, y también dice, no eran tantos como debieran, ¿verdad? Pero porque también había mucha gente pobre, entonces sus ofrendas eran más pequeñas y sí hacían sacrificios, dice, pero una vez al año, ¿no? Llevaban algo para ofrecer votos o hacer promesas. Entonces, si quisiera rescatarlo, añadirá sobre su salvación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa, también vemos cómo todo entraba. La casa,
consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según lo valorará el sacerdote, así quedará. Lógicamente se entiende que era la gente más pudiente, ¿verdad? Hay medidas, ¿verdad?, para todo. La gente más pudiente hacía regalos más grandes. Entonces había gente que decía, yo voy a dedicar esta casa. A veces no era en sí su casa donde vivía, sino más bien la idea nos la dan Ananías y Zafira, eran heredades que recibían y decían, bueno, pues esta me llegó de gracia, ¿verdad?, me llegó de gratis, la voy a ofrecer para Jehová. Y entonces ahora sí, ya era de ellos, porque la compraban, la volvían a comprar, pero entonces ya era para ellos. De todas maneras, según aquí nos dice, no era para siempre, no siempre era para siempre. Dice, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valoraré el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Ahora, los sacerdotes eran muy conscientes, por eso les decía, no eran así nada más, ellos eran también contadores, ¿verdad? No estaban así nada más, sino que allí en el templo donde estaban, todos los sacerdotes tenían que estar preparados para manejar, para hacer cuentas, eran matemáticos, tenían que hacer cuentas de todo. El sacerdote que le tocara, porque eran turnos, viene uno, un sacerdote le tocaba, viene otro, le tocaba otro sacerdote, que lo recibía. Entonces, allí el sacerdote tenía que evaluar, y lo tenía que hacer con equidad de lo que valían las cosas. Y él es el que daba el precio, el que ponía el precio. No había manera de regatearle al sacerdote. El que iba con el sacerdote ya sabía, iba de un corazón dispuesto. No se podía regatear. El sacerdote determinaba, mira esto y esto y esto, bueno, por esto y esto vale tanto, ¿ya?, porque está en tal lugar. Las casas, por ejemplo, si era una casa de la ciudad que estaba amurallada, tenía un precio. Si era fuera, tenía otro precio. De cualquier manera, las heredades, ya hemos visto cómo se conservan siempre. Dice más, si el que la dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Perdón. Y luego sigue la tierra, si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Y ahí tenía ahora aquí sí entraba más en matemática, ¿verdad? Tenía que hacer cuenta de la siembra, ¿verdad?, de cuánto cosecha, cuánto le produce, cuántas hectáreas son. Y ahora sí vamos a hacer cuentas, a ver cuánto te toca, cuánto estás regalando, se recibe y para venderse, o tú la rescatas. Entonces aquí vemos cómo todo va muy de acuerdo. Bueno, ya yo creo que hasta aquí vamos a detenernos. Todavía nos va a quedar para la semana que entra todavía hablar un poco en cuanto a este tema, pero pues yo creo que todo nos va dejando algo de enseñanza. Yo creo que muchos, como les decía ahorita, muchos del pueblo de Israel nunca leyeron el libro de Levítico, por eso el pueblo se desvió y se descontroló y se fueron por la tangente. Entonces nosotros, ahora que tenemos, no digo el libro de Levítico, sino toda la palabra de Dios, toda la Biblia, pues debemos de agarrarle cada día más amor, más cariño, ¿verdad? Todas estas leyes, todavía el pueblo de Israel, sí, los que son judaizantes, pues dicen que las siguen todas, pero es en parte, enfatizan unas leyes, pero sí ellos están bajo la ley hasta donde se puede cumplir, sin templo, con todo lo que les falta. Pero por ejemplo, todos esos versículos, ya desde ahorita, en algunas iglesias como donde yo iba, ya todas las predicaciones de aquí a enero son de eso.
del voto de las provincias, Ah, pues. de darle los frutos No. del sacerdote ungido, pastor. Y Sí. nomás leen esas Sí, pero con un enfoque. Sí, Con un que enfoque. si vas a hacer un voto así chafa, así con esas Sí, sí. palabras, mire, hermano, no lo haga. Digo, si usted va a traer para tal fiesta de pastelillo de Nina, lléveselo a su casa. Lléveselo. Si usted su corazón le da para la plancha, así. No, sí, así son. Bueno, precisamente es lo que estamos viendo. A la gente se le lee un párrafo, las iglesias de hoy en día, los falsos profetas, los falsos maestros, con intereses de, ¿cómo se llama? Balámicos, pues es muy diferente. Es muy diferente porque ellos lo que buscan es intereses, ganancias, dinero, fama, reconocimientos de la gente y sobre todo de la congregación, que los adoren sobre todo y que nadie pase por sobre ellos. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita, pero eso es porque no han escudriñado, los feligreses no han escudriñado la palabra de Dios. Entonces Dios nos invita a todos, ¿verdad?, a escudriñar la palabra de Dios, porque todos somos predicadores donde quiera que vamos. Todos fuimos llamados a predicar con el testimonio, donde quiera que vayamos. Entonces, si no tenemos los fundamentos claros, pues vamos a andar batallando y haciendo cosas que no debemos de hacer. Bueno, Dios les bendiga. El texto va a ser igual ahí en Eclesiastés 5, Eclesiastés 5:1. Eclesiastés 5:1 es el texto de la semana que entra. Dios les bendiga. Le dejamos el lugar a la hermana Amanda.